Padre, gracias nuevamente por tu buena voluntad, por tu gracia, por tu misericordia. Gracias por permitirnos venir hasta este día, a este lugar y a esta hora, en la cual, Señor, abrimos las páginas de la Escritura con nuestra confianza y con nuestra certeza de que tu Espíritu Santo nos va a guiar al entendimiento de ella. Señor, ayúdanos a venir con la actitud correcta hacia tu palabra, la actitud dispuesta, la actitud humilde, la actitud deseosa, que como el salmista decía, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Ruego que en este tiempo podamos estar atentos, que tú abras nuestros ojos espirituales para poder aprender, Señor, y que esto resulte en crecimiento espiritual y esto resulte por sobre todo en gloria a tu nombre. Ruego por este tiempo, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. La semana pasada terminamos la serie de estudios bíblicos sobre el evangelio y evangelismo, y esta semana y durante las próximas semanas vamos a estar teniendo otra serie de estudios bíblicos un poco más breve sobre el tema de la cena del Señor. Yo la he titulado Entendiendo la cena del Señor bíblicamente. Históricamente la iglesia evangélica ha entendido a partir de la Biblia que hay dos ordenanzas que el Señor dejó para que sigan continuamente. Esas dos ordenanzas, a saber, son el bautismo y la cena del Señor. Nosotros las practicamos regularmente, quizá el bautismo con menos regularidad, porque el bautismo es algo que es el paso siguiente de una persona que llega a creer en Cristo y a arrepentirse de sus pecados. Estas ambas ordenanzas, la cena del Señor y el bautismo, no son solamente ritos sin sentido, cosas que hacemos porque hay que hacerlas, sino que ellas tienen un gran significado espiritual. Ellas son símbolos de cosas que nosotros creemos firmemente. Por ejemplo, el bautismo para el creyente, según dice la Confesión Bautista de Fe, que fue escrita en 1689, dice que el bautismo para el creyente es una señal de su comunión con Él, o sea, con Cristo, en su muerte y resurrección. Es una señal de estar injertado en Él, de la remisión de pecados y de su entrega a Dios por medio de Jesucristo para vivir y andar en novedad de vida. Entonces, el bautismo no solamente agarrar a una persona, sumergirla en el agua y volverla a levantar. Tiene gran significado el hecho que nosotros practiquemos esta ordenanza del bautismo. Y la cena del Señor también en sí misma posee un alto significado. Señala hacia atrás, hacia el sacrificio de Cristo en la cruz, y también tiene cierto sentido escatológico de ver hacia las cosas por venir. Esperamos que ese mismo Cristo que murió y resucitó en la cruz va a venir un día nuevamente por su iglesia. Y el tema de la cena del Señor es específicamente lo que nos va a estar ocupando las próximas semanas. No sé específicamente cuántas, tal vez unas 3, 4 semanas, el tiempo dirá. La intención mía es que podamos entender la cena del Señor correctamente a la luz de la Biblia, y entender también no solamente la cena del Señor, sino cómo se debe celebrar correctamente. Porque hay muchas iglesias que celebran la cena del Señor. Hay inclusive muchas religiones, hasta sectas, que celebran la cena del Señor. Podríamos decir hasta ese punto, ahí están cumpliendo con la ordenanza del Señor. Pero es muy importante el tema de celebrarla correctamente según lo enseña la Biblia. Entonces vamos a estar viendo eso estas semanas. Lo primero que me parece muy importante que podamos ver es el origen de la cena del Señor. No fue algo que surge de la nada o que fue inventado sin ningún propósito, sino que tiene un origen. Para eso quiero que vayamos por favor a Lucas capítulo 22, versos del 7 al 15. Este es el texto, uno de los varios textos que nos narran la institución de la cena del Señor hecha por Jesús.
esta institución de la Cena del Señor está en Mateo, está en Marcos, está en Lucas y está en 1 Corintios capítulo 11. Tenemos 4 textos de la Biblia que nos hablan directamente en la institución de la Cena del Señor. Y todavía Juan capítulo 13 también habla un poco de ello. Pero hoy vamos a iniciar en Lucas capítulo 22, versículos del 7 al 15. Dice así: llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Y Jesús envió a Pedro y a Juan, diciendo: id, preparadnos la Pascua para que la comamos. Ellos le dijeron: ¿dónde quieres que la preparemos? Él les dijo: he aquí, al entrar en la ciudad os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa donde entrare, y decid al padre de familia de esa casa: el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto, preparad allí. Fueron pues y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Nos detenemos ahí y entramos en una realidad del contexto de lo que aquí se está hablando. Jesús, desde el versículo 7, dice que llegó el día que se celebraba, la fiesta de los panes sin levadura, o mejor dicho también, la Pascua. Lo que Jesús le dice a sus discípulos que tienen que preparar para que vayan y celebren es la Pascua. Eso era lo que iba a celebrar Jesús con sus discípulos. ¿Qué era la Pascua? Bueno, la Pascua era la festividad anual más sagrada de los judíos. Si usted quiere ver de qué era la festividad más sagrada que tenían en estima los judíos, era la Pascua. Vamos a entender el tema de la Pascua y por eso quiero que me acompañen a Éxodo capítulo 12. Que aquí es donde Dios mismo instituye la Pascua. Entonces, cuando Jesús viene y habla aquí en Lucas capítulo 22 sobre la Pascua, para entender bien hay que ver de dónde es que surge la Pascua. Tenemos que ir más atrás. Éxodo capítulo 12. Vamos a leer versículos del 1 al 11. Éxodo 12 del 1 al 11. Dice: habló Jehová a Moisés y a Aarón en tierra de Egipto, diciendo: este mes os será principio de los meses, para vosotros será este el principio de los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo: en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre, haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los postes y en el dintel de las casas en que se han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego, y lo comeréis así. Ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente, es la Pascua de Jehová. Si nos ubicamos ya en el contexto de este capítulo 12 que acabamos de leer, Israel tenía 430 años de estar esclavo en Egipto. Y Dios envió un libertador, a Moisés, para que él fuera el que libertara al pueblo de Israel. Dios poderosamente obró montones de plagas para que Faraón dejara ir al pueblo de Israel, pero ninguna de esas plagas
fue, si quisiéramos usar la palabra, efectiva, porque en ninguna de ellas Faraón dejó ir al pueblo de Israel. Entonces, ¿qué sucede? Dios decide ahora mandar una nueva plaga, pero antes de ello le da una institución al pueblo de Israel sobre la Pascua, una fiesta que había de celebrarse continuamente. Veamos los detalles de la Pascua. El texto nos decía que el día 10 del primer mes del año, que en el mes en el que ellos estaban en ese momento, Dios les dijo en el capítulo 1, a partir de este tiempo, este mes va a ser el primer mes del año. El día 10 ustedes van a seleccionar un cordero por familia. Ese cordero tenía que tener ciertas características. El animal tenía que ser sin defecto y macho de un año. No podría ser un corderito que tuviera una patita quebrada, no podía ser un corderito que tuviera una enfermedad o que fuera, qué sé yo, que le faltaba una oreja o algo. Tenía que ser sin defecto. Un corderito, digámoslo, perfecto. Tenía que ser de un año y tenía que ser macho. El día 14, 4 días después de haber escogido el corderito, el día 14, cada familia debía de inmolar, o sea, sacrificar el cordero. Tenían que sacrificar a ese corderito. Luego, cada familia tenía que tomar entonces la sangre de ese cordero que habían sacrificado, ponerla en los postes y en el dintel de las casas en que lo iban a comer. Entonces imagínense todo el procedimiento. El día 10 se escoge el corderito, el día 14 lo matan, toman de la sangre, untan o rocían los postes y el dintel de la casa. Y luego dice también, vamos a ver, tenía que comer la carne asada al fuego y panes sin levadura con hierbas amargas. Entonces ya después de untar la sangre tenían que comer el corderito con panes sin levadura y con hierbas amargas, y no podían dejar nada hasta la siguiente mañana, y si algo quedaba debían de quemarlo al fuego. Entonces tenían que comerse todo el corderito, tenían que comérselo absolutamente todo, y si algo llegara a quedar porque ya se llenaron de comerlo, entonces tenían que quemarlo al fuego. Una de las cosas que decía, si es una familia pequeña, entonces júntese a la familia más cercana, la vecina, y júntense, y como tal vez son 2 familias pequeñas, entonces con el corderito se lo comen. ¿Por qué tenían que hacer todo esto? Una buena pregunta, ¿verdad? Dios envía y hagan eso. ¿Por qué tenían que hacerlo? Bueno, vamos a leer los versículos ahí mismo en Éxodo capítulo 12 y versículos 12 y versículo 13. Éxodo capítulo 12, versículos 12 y versículo 13. Dice, pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Yo, Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Entonces vea lo que está sucediendo. La sangre en los postes y los dinteles de las casas era una señal para que cuando el ángel de la muerte pasaba por el pueblo de Egipto, cuando veía una casa donde estaba la sangre, el ángel pasaba por alto esa casa, no entraba y no ejecutaba los juicios, no hería a los israelitas con la muerte. El versículo 12 lo dice claramente, yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito de la tierra. A todo primogénito de la tierra, pero a excepción de aquellas casas en las cuales los postes y el dintel de ellas estuviera rociada con la sangre del cordero. Es muy interesante este tema de lo que iba a suceder ahí, porque iba a pasar por alto. Me llama mucho la atención la palabra en inglés para Pascua es Passover. Passover es pasar por alto, pass over, por encima, entonces pasar por alto. Y tiene mucho significado porque revisando la palabra en hebreo, también daba ese mismo sentido.
Entonces, la Pascua, nosotros tal vez no entendemos por la Pascua la palabra en sí, pero tiene mucho significado la palabra misma. Significa pasar por alto. Eso era lo que estaba sucediendo en esto. Por eso es que Dios les ordena que tengan todo eso, este ritual, porque al hacer este ritual iban a salvarse de que el ángel de la muerte no hiriera la casa de la persona que tenía esa sangre. Entonces, ¿qué se celebraba en la Pascua? En la Pascua, entonces, se celebraba que Dios había pasado por alto la casa de los israelitas cuando Él envió la última plaga de la muerte de los primogénitos, y eso resultó en su liberación. Entonces, vean todas las cosas que se están celebrando acá. Se está celebrando, por un lado, que por ese sacrificio, ese corderito, y la sangre rociada en los postes y en el dintel, gracias a ese sacrificio, el primogénito de la casa esa no murió. Y eso resultó en la liberación de la esclavitud del pueblo de Egipto. Esto lo confirmamos en Éxodo capítulo 12, versos 24 al 28, que de paso también vemos que ahí ya es instituido como algo perpetuo, como una celebración que tenía que hacerse continuamente. Éxodo capítulo 12, versos 24 al 28 dice: guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre. Y cuando entréis en la tierra que Jehová os dará, como prometió, guardaréis este rito. Y cuando os dijeren vuestros hijos: ¿qué es este rito vuestro? Vosotros responderéis: es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. Y los hijos de Israel fueron e hicieron puntualmente así como Jehová había mandado a Moisés. Entonces este era un estatuto que, como ya vimos, tenía ese propósito de ser un recordatorio. Dios le dijo al pueblo de Israel: ustedes van a tener que hacerlo continuamente, año tras año. El día 10 escogen el corderito, el día 14 lo inmolan. Ya como cuando se hace la práctica, la celebración, ya no tenían que poner la sangre rociada en los postes, pero era el recordatorio de lo que había sucedido allá en Egipto. Entonces vea que inclusive el versículo 27, 26 y 27 dice: cuando sus hijos entonces le pregunten a ustedes: ¿por qué es que estamos haciendo esto?, ustedes van a explicarles qué significa esta Pascua. Y la explicación está claramente en el versículo 27. Ya lo leímos. Entonces, cuando Jesús va a celebrar la Pascua en Lucas capítulo 22, esto es lo que había en la mente de Jesús. Eso es lo que había en la mente de los apóstoles. Vamos a celebrar la Pascua. Vamos a recordar cómo Dios libertó al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, cómo Dios libró al pueblo de ser herido con la última plaga enviada. Entonces, eso era lo que se iba a celebrar. Pero se da algo muy extraordinario en esta última celebración de la Santa Cena. En Lucas capítulo 22 y versículo 15, Jesús dice: ¿cuánto he anhelado, cuánto he deseado celebrar esta Pascua con ustedes? Porque sucede algo extraordinario. Jesús no directamente celebra la Pascua, sino que lo que hace Jesús es que deroga la Pascua e instituye la Cena del Señor. Usted va a decir: ¿qué duras esas palabras? Dios dijo en Éxodo capítulo 12, versículo 24, que este era un estatuto perpetuo que tenía que seguir el pueblo de Israel. Pero ahora Daniel está diciendo que Jesús deroga la Pascua. Bueno, ¿quién fue el que la instituyó? Dios. ¿Y quién es el que tiene también el poder para derogarla? Dios mismo. Más adelante vamos a ver por qué es que esto se da. Jesús hace la institución de la Cena del Señor, y vamos a ver entonces justamente esto en 1 Corintios capítulo 11, versos 23 al 26. 1 Corintios 11, versos 23 al 26. Dice Pablo: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús,
la noche que fue entregado. Si nos detenemos ahí, estamos en la misma noche de Lucas 22, la noche que fue entregado. Eso fue el jueves santo en la noche. La noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Lo que aquí vemos es a Jesús tomando la celebración de la Pascua para instituir algo completamente nuevo. ¿Cómo sabemos que Jesús está instituyendo algo completamente nuevo? Revisemos las palabras que Jesús utiliza. Dice que Jesús tomó pan, lo repartió a sus discípulos y les dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Pregunta, ¿esto era lo que se celebraba en la Pascua anteriormente? No. La Pascua se celebraba otra cosa. Entonces, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Eso le da un significado completamente nuevo al pan. También dice, toma la copa después de haber cenado, diciendo, dice, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Nuevamente, la copa tampoco tenía ese significado, pero Jesucristo le da un significado completamente nuevo, inclusive utiliza la misma palabra, este es el nuevo pacto en mi sangre. Más adelante vamos a estar estudiando estas palabras con más detalle, pero es muy hermoso que Jesús en esto marca un cambio entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. El nuevo pacto que Dios hace, en el cual ahora nosotros, los que somos gentiles, somos grandemente beneficiados. Entonces, anteriormente el pan y la copa no tenían ese significado, pero Jesús, instituyendo la cena del Señor, les da un nuevo significado. Además, ahora ya no se trataría de una celebración recordando la muerte de un corderito, sino que ahora era recordando a Cristo. En dos ocasiones, en el verso 24 y en el verso 25, Jesús dice que cuando les da el pan, Él les dice, haced esto en memoria de mí. Antes era en memoria de un corderito que allá fue sacrificado en Egipto. Ahora esto es en memoria de mí. Y en el versículo 25 dice, haced esto todas las veces que bebieres, y nuevamente, en memoria de mí. Esto a su vez también es una indicación de que Jesús instituye una celebración que debía hacerse regularmente. Vean las palabras que dicen, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Y todavía en Lucas 22:19 se registra Jesús diciendo, haced esto en memoria de mí. Ahora, tampoco podemos decir que Jesucristo llegó con la Pascua, la derogó, instituyó la cena del Señor, hizo algo que es absolutamente nuevo. No, porque la Pascua tiene una gran relación con lo que se conmemora, con lo que se celebra en la cena del Señor. No sé si ustedes han podido ver, mientras veíamos las características de la Pascua y a comprenderlas a la par de las características de lo que se está celebrando en la cena del Señor. No sé si lo puedo ver, pero vamos a verlo. Lo que les puedo decir primero es que la Pascua era una sombra de lo que había de venir. Una sombra no es el elemento en sí, ¿verdad? La sombra es un reflejo de que hay un cuerpo haciendo esa sombra. ¿Me explico? Si en esos momentos hubiera una luz que viene del lado izquierdo mío, hacia el lado derecho se va a reflejar una sombra y ahí pueden decir, mire dónde está la sombra de Daniel. Pero la sombra de Daniel no es Daniel. Lo mismo es con la Pascua. La Pascua era una sombra de algo que iba a venir. La Pascua era el recordatorio del sacrificio de un corderito en Egipto, que por ese sacrificio, ese corderito en Egipto, el pueblo de Israel no había sido castigado, no había sido herido, y a cambio había recibido la libertad. Pero de igual manera apuntaba al cuerpo, a Cristo, que a través de Cristo también un sacrificio, también una excepción del castigo y también una libertad. Vamos a ver esto. Entonces ya la Pascua no era necesaria cuando Cristo instituye, porque ahora tenemos al cuerpo, ahora es Cristo.
Entonces podríamos decir, la Pascua era la sombra, Cristo era el cuerpo y la conmemoración de ese cuerpo es la cena del Señor. Veamos los detalles nuevamente de la Pascua, los que vimos anteriormente. El animal tenía que ser sin defecto, macho de 1 año, ¿recuerdan? Cristo fue sin defecto, perfecto. ¿Ven las similitudes? El día 14 de ese mes, cada familia debía de inmolar el cordero. Cristo fue sacrificado en el mismo tiempo y a la misma hora del sacrificio. Los sacrificios se hacían a partir de las 3 de la tarde. Y Cristo murió en la misma fecha que se celebraba la Pascua, a las 3 de la tarde. ¿Qué era eso? La sombra que venía, la Pascua, pero el cuerpo en Cristo. Cada familia tenía que tomar la sangre y ponerla en los 2 postes y en el dintel de las casas que lo iba a comer. Con eso se aseguraban la salvación. La salvación de nuestras almas, eterna y perpetua, es aplicada sobre todo a aquel que es cubierto por la sangre de Cristo a través del arrepentimiento y la fe en el Evangelio. Entonces, ¿ven el simbolismo que hay entre una cosa y otra cosa? La gran relación que hay. Además, tenían que comer la carne asada al fuego y panes sin levadura con hierbas amargas. Y es muy interesante que Cristo dijo en Juan capítulo 6 y versículos 53 y 54, Jesús dijo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero. Aclaro, por aquello de las dudas, no es algo físico. No es que tenemos que comer la carne y beber la sangre en el sentido físico, sino que Jesús está hablando en un sentido espiritual. Está hablando en el sentido espiritual de recibir a ese Cristo, y eso es comer la carne y beber la sangre. Y eso se hace únicamente a través del arrepentimiento y la fe. Entonces, de manera que veamos esa gran relación que hay entre la Pascua y la cena del Señor. Vemos el gran significado que hay. Un origen. Jesús llega la noche antes de ser entregado, va a celebrar la Pascua con sus discípulos, pero no celebra la Pascua directamente, sino que instituye la cena del Señor, derogando así la Pascua e instituyendo la cena del Señor, pero tiene gran significado, tienen gran relación, porque una cosa apuntaba, señalaba a la otra. Ok, entonces hasta ese punto podríamos decir, ok, qué bonito suceso histórico. Estamos recordando lo que vamos a estar celebrando el día jueves de esta semana que viene, la noche en que Jesús fue entregado, la noche en que Jesús participó de la cena del Señor con sus discípulos. Pero ¿qué importancia tiene esto? ¿Alguien podría decir? Entonces, quiero que hablemos un poco sobre la importancia de la cena del Señor. ¿Por qué seguir celebrando la cena? O dicho de otra manera, ¿por qué es importante la continuidad de este rito? ¿Por qué es importante? Allá lo celebró Jesús y está bien, dejémoslo ahí. ¿Por qué es importante que la iglesia de Jesucristo lo siga practicando, lo siga celebrando? Bueno, existen por lo menos 4 razones que vamos a ver hoy y que tal vez vamos a profundizar en las próximas semanas si es necesario. Pero existen por lo menos 4 razones que nos dan a nosotros la importancia de seguir celebrando esta cena del Señor. La primera es que es un recuerdo. La cena del Señor es un recuerdo. Tenía esa misma particularidad que tenía la Pascua, era un recuerdo. En Lucas 22:19 Jesús dice, haced esto en memoria de mí. Cuando se come del pan, se bebe de la copa, lo que la iglesia está haciendo está recordando a Cristo. Primera de Corintios 11, 24 y 25, versículos que ya vimos, ambos tienen esa frase en memoria de mí. Veamos esa relación que tiene con la Pascua que estábamos hablando.
Vuelvo a repetir, la Pascua era una memorialización de que por la muerte de un corderito, Dios, el ángel de la muerte, no había herido a los israelitas y eso había resultado en su liberación. Ellos recordaban, cada vez que celebraban la Pascua, volvían a ver para atrás y recordaban eso. Ahora ya nosotros no tenemos que recordar a un corderito y no tenemos que recordar la salida de Egipto, porque eso era algo para el pueblo de Israel. Pero ahora nosotros recordamos el sacrificio de un cordero, el cordero de Dios, que fue sacrificado y que por ese sacrificio ya ahora no somos merecedores de la ira de Dios, sino más bien hemos sido libertados de la esclavitud, del pecado. Entonces, es un recordatorio. Yo les pregunto, ¿creen ustedes, hermanos, que es importante recordar ese sacrificio de Cristo en la cruz? Por supuesto que es importante. Y es muy triste que nosotros muchas veces en nuestra vida, en nuestro vivir la vida, en el diario vivir, este es un tema que se nos olvida. Se nos olvida que Cristo, Dios mismo, se hizo hombre y vino a esa tierra y murió para ganar así la salvación de todos aquellos que creerían. Entonces, Dios en su misericordia y en su gracia instituyó una celebración, la cual practique la iglesia, en la cual se conmemore ese hecho. Cada vez que la iglesia se reúne y celebra la cena del Señor, entonces se está recordando el evento más importante de la historia, la muerte de Cristo en la cruz. Es un recordatorio. Además de ser un recordatorio, es una proclamación también. Vea lo que dice 1 Corintios 11:26. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Y vean, noten que está subrayada la frase, la muerte del Señor anunciáis. Esa frase en otras traducciones de la Biblia también se traducen como la muerte del Señor proclamáis. O inclusive podría hasta traducirse también, si quisiéramos, la muerte del Señor predicáis. Entonces está proclamando. En otras palabras, lo que está haciendo también cuando la iglesia se reúne a celebrar la cena del Señor, se está predicando el Evangelio. Y eso es hermoso. Está haciendo una predicación del Evangelio. Quiero leerles dos frases o dos párrafos que encontré en un libro que estoy leyendo. El libro se llama 4 puntos de vista sobre la Santa Cena y me llamó la atención estos dos párrafos. Quiero que los leamos juntos. El primer párrafo dice: los evangélicos comprenden que el Evangelio es poder de Dios para salvación, Romanos 1:16, en el momento de la conversión. Sabemos que el Evangelio es poder de Dios para salvación en el momento de la conversión. Pero continúa, dice: lo que a menudo no comprendemos es que este mismo Evangelio es lo que mantiene a los creyentes en la fe, haciéndolos progresar de conformidad con la imagen de Cristo. Entonces el Evangelio es algo que no necesitamos solamente para que las personas sean salvas. El Evangelio es algo que necesitamos para seguir perseverando en nuestra fe, seguir recordando de nuestra condición de pecado, seguir recordando la justicia y la santidad de Dios, seguir recordando el sacrificio de Cristo y seguir recordando el arrepentimiento y la fe. Y cuando la iglesia se reúne a celebrar la cena del Señor, eso es lo que está haciendo. La muerte del Señor anunciáis. Y el otro párrafo que quería que leyéramos dice: creemos en el mensaje de Juan 3:16, creemos en el mensaje de Juan 3:16, es demasiado elemental, por eso continuamos con los consejos prácticos de la Escritura, y aún así la Biblia nunca prevé una iglesia de creyentes que no sean alimentados constantemente por el Evangelio de Cristo crucificado, tanto a través de la predicación verbal como por medio de las ordenanzas, o sea, la cena del Señor. Entonces el Evangelio lo podemos proclamar no solamente cuando el pastor se para acá en el púlpito y predica el Evangelio, sino que también la iglesia junta, unida, proclama el Evangelio cuando se reúne a celebrar
la cena del Señor. Es un recordatorio y es una proclamación. Ve que estos dos elementos hacen resaltar la importancia de la cena del Señor. Primero que nada para recordarla, y después también en parte cumplimos con el mandato de nuestro Señor de ir a predicar el Evangelio. La iglesia, ¿cómo lo predica? Junta, cuando se reúne a celebrar la cena del Señor. Aparte, otra cosa que también es muy importante, es un signo de nuestra comunión. Acompáñame por favor a 1 Corintios capítulo 10, versículos 16 y 17. 1 Corintios capítulo 10, versos 16 y 17. Dice así: siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo. Perdón, yo estoy leyendo el 17, voy a empezar desde el 16 nuevamente. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Siendo un solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Entonces usted puede ver el lenguaje que hay aquí de Pablo, muy claro con respecto al compañerismo. Este pasaje en el versículo 16 establece claramente la comunión que hay entre Cristo y los que participan del pan y la copa. El versículo 16 dice: la copa de bendición que bendecimos no es la comunión con la sangre de Cristo, y el pan que partimos no es la comunión con el cuerpo de Cristo. Además, el versículo 17 habla de la comunión que hay entre los hermanos al hacer referencia a muchos como un solo cuerpo participando del mismo pan. Vean las palabras que utiliza aquí. Dice: siendo nosotros muchos como un solo cuerpo, unidad, comunidad, participamos del mismo pan, un solo pan. Y eso es algo muy interesante en la práctica de la cena del Señor que se hacía anteriormente, en los primeros tiempos. Se le llamaba partimiento del pan también, porque no era como actualmente se hace, que el pan ya viene partido en pedacitos y cada quien toma su pedacito de pan, sino que era un solo pedazo de pan que se repartía y cada quien tomaba una porción del pan. Ese mismo simbolismo tiene gran significado, la unidad, todo el cuerpo comiendo de un solo pan. Yo sé que ahora muchos van a decir, bueno, ¿y qué con la salud, verdad? Y que de repente la higiene, que pudiera, por ahí va el asunto de la manera en la que se está practicando actualmente, porque también se hacía con la copa, era una sola copa y todos bebían de la misma copa. Hay veces sería bueno dejar de lado todos esos miedos higiénicos, ¿verdad? Y practicarlo más como la Biblia los menciona. Pero bueno, vamos a seguir. De hecho, la palabra que se utiliza en versículo 16 es muy importante, donde dice: no es la comunión de la sangre de Cristo y no es la comunión del cuerpo de Cristo. ¿Saben cuál es la palabra que en griego se utiliza ahí? Koinonía. ¿Han escuchado esa palabra? Yo sé que probablemente la han escuchado. Koinonía significa un compañerismo reconocido y gozado. Es tener en común las cosas. Esa era la misma actitud que tenía la iglesia primitiva en Hechos 2, cuando dice en Hechos 2, 41 y 42: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los ángeles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan, o sea, la cena del Señor, y en las oraciones. Había una comunión. Eso es muy importante. La cena del Señor también no solamente sirve para un recordar el sacrificio de Cristo y proclamar el Evangelio, sino que también sirve para la comunión de la iglesia con el Señor y de los hermanos unos con otros. Tiene gran significado, ¿verdad? Tiene gran importancia. Pero si alguno de estos tres no convencen a las personas, bueno, tenemos la última razón de la importancia.
Es un mandato. En 1 Corintios capítulo 11, versículo 23 al 26, que ya lo leímos, dicen la mayoría de los eruditos bíblicos que esta institución o este texto en 1 Corintios 11 del 23 al 26 fue el primer escrito que hubo con respecto a la cena del Señor. En otras palabras, 1 Corintios 11, 23 al 26 fue escrito antes que Mateo, que Marcos, que Lucas y que Juan. Entonces, la iglesia, el primer texto que recibió, primer texto inspirado que tenía la iglesia con respecto a la cena del Señor era lo que Pablo escribió. Entonces, tiene gran significado, por ejemplo, las primeras palabras que Pablo dice. Verso 23 dice, porque yo he recibido del Señor lo que también os he enseñado. Recuerden que los discípulos, los apóstoles, recibieron esto directamente la noche antes de que fue Jesús entregado, pero Pablo no estaba ahí. Entonces, Pablo tenía que haber recibido esto. ¿Cómo lo recibió? Lo dice verso 23, yo lo recibí directamente del Señor, recibí del Señor, y me llama mucho la atención lo que os he enseñado. Quiere decir que esto era algo que Pablo no solamente lo estaba escribiendo por primera vez, sino que ya lo había estado enseñando. Y esto, lo que os he enseñado, me hace recordar las palabras que Jesús le dijo a sus discípulos cuando les dijo, id, haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles las cosas que os he mandado. Las cosas que tenían que enseñar los apóstoles a los discípulos, ¿qué eran? Las cosas que Jesús había mandado. Y ya Pablo había enseñado acerca de la cena del Señor como un mandato del Señor. Y aquí nuevamente lo repite, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Aparte de eso, tanto versículos 24 como 25 contienen ese elemento imperativo que dice, haced esto en memoria de mí, dice el verso 24. Y el verso 25 dice, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. O sea, hacedlo en memoria de mí. Y el verso 26 también tiene esa idea implícita de la recurrencia del mandato. ¿Verdad que Pablo dice, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa? O sea, es algo que la iglesia tiene que hacer continuamente. ¿Por qué? Porque todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa. Es un mandato. Es un mandato, lo vemos claramente en la Biblia, en el imperativo, en las enseñanzas que estaba mandando Jesús. Además que históricamente la iglesia lo ha visto de esa manera. Les leo lo que dice la Confesión Bautista de Fe, que como les dije anteriormente, fue escrita en 1689. Dice, la cena del Señor fue instituida por él la misma noche que fue entregado, para que se observara en sus iglesias hasta el fin del mundo, para el recuerdo perpetuo y para la manifestación del sacrificio de sí mismo en su muerte, para la confirmación de la fe de los creyentes en todos los beneficios de la misma, para su alimentación espiritual y crecimiento en él, para un mayor compromiso en todas las obligaciones que le deben a él, y para ser un vínculo y una prenda de su comunión con él y entre ellos mutuamente. ¿Ven los elementos que acabamos de hablar? Recordatorio, proclamación, comunión y además el mandato. Entonces, hasta este punto debemos de concluir claramente que la cena del Señor es importante. Es de suma importancia, por lo que recuerda, por lo que proclama, por la comunión y porque es una ordenanza, es un mandato. Ok, está bien, es importante celebrarla. Como les dije al principio, hay muchas iglesias que lo celebran, hay inclusive sectas que lo celebran. Están entonces por eso siendo completamente obedientes al Señor? No necesariamente, porque aparte de la importancia de celebrarla,
también está la importancia de celebrarla correctamente. La Biblia también nos habla, nos muestra que no solamente entonces es importante celebrarla en sí, celebrarla las veces que la celebremos, sino que debemos de celebrarla correctamente. Para eso quiero que revisemos un texto en 1 Corintios 11, del 17 al 22. Por ahí debemos de estar en 1 Corintios 11, 17 al 22. Vamos a leerlo y después vamos a analizar lo que Pablo le está diciendo aquí a los corintios. Pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo. Porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues ¿qué? ¿No tenéis casas en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. Esas palabras que está dándole Pablo a la iglesia de Corintios no son palabras ligeras. Eso es serio. Anteriormente, en capítulo 11, versículo 2, Pablo le dijo: os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Pablo les está alabando, les está diciendo: los felicito. Pero a partir del versículo 17, Pablo cambia el modo. En esto que viene, al anunciaros esto que sigue, no os alabo. Pablo muestra una actitud de frustración y de repudio hacia eso. No les voy a alabar en esto, lo próximo que les voy a decir. ¿Cuál era la actitud? La resume en ese mismo versículo 17. No os alabo porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Imagínense, vean qué interesante. La iglesia se reúne para cosas buenas, ¿verdad? La iglesia se reúne para alabar al Señor. La iglesia se reúne para tener comunión unos con otros, para ser edificados, para escuchar la palabra de Dios y crecer espiritualmente. Pero Pablo aquí le está diciendo a los corintios: cuando ustedes se reúnen, ustedes no se reúnen para lo mejor, ustedes se reúnen para lo peor. En otras palabras, mejor fuera si no se reunieran, porque se están reuniendo para lo peor, dice Pablo. Bueno, y explica en los siguientes versículos, versos 18 y 19, dice: pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo. La palabra aquí que se utiliza como divisiones puede ser también traducida como cisma. ¿Han escuchado la palabra cisma? La palabra cisma es la palabra que se utiliza cuando hay desavenencias de opiniones, cuando hay divisiones entre una opinión y otra opinión. Y Pablo le dice: escucho que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo. ¿Por qué lo cree? Porque vean, si nos devolvemos unas páginas a 1 Corintios capítulo 1 y versículo 10, vean lo que Pablo dice: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. ¿Qué era lo que estaban haciendo los corintios? Versículo 11 del capítulo 1 dice: porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, y yo soy de Apolos, y yo soy de Cefas, y yo soy de Cristo. Habían divisiones en la iglesia de Corinto. Imagínense eso. Algunos decían: yo creo esto, los otros yo creo esto, los otros yo creo esto, y había toda una contiendas, divisiones. Entonces, primero que nada, si la iglesia se va a reunir a celebrar la cena del Señor y hay divisiones entre ellas, no se reúnen para lo mejor,
sino para lo peor. Verso 19, Pablo dice que es preciso que haya divisiones para que se hagan manifiestos quiénes son los aprobados, quiénes son los verdaderos. No vamos a profundizar en esto, pero Pablo lo menciona, es importante. Y luego en el versículo 20, Pablo hace una acusación que también es seria. Dice el verso 20, cuando pues os reunís, esto no es comer la cena del Señor. Se reúnen para lo peor, y lo que ustedes hacen, eso no es comer la cena del Señor. Eso quiere decir que los corintios, entonces ellos estaban practicando algo que ellos pensaban que estaban siendo obedientes al Señor porque estaban practicando la cena del Señor, pero Pablo les dice, lo que ustedes están haciendo, que ustedes piensan que es celebrar la cena del Señor, no es celebrar la cena del Señor. Ustedes hacen algo que piensan que es eso, pero no lo es. O sea, que quiere decir que hay iglesias que piensan que celebran la cena del Señor, pero al estar haciéndolo incorrectamente, no es celebrar la cena del Señor. Pablo señala lo que estaban haciendo en el versículo 21, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena y uno tiene hambre y otro se embriaga. Vean lo que se estaba dando acá. En la iglesia primitiva se daba una práctica de la fiesta del amor. La fiesta del amor era como una cena, una comida que tenían ellos, entonces compartían. Ahí estuve leyendo que una de las prácticas que tenía era que cada quien traía un poco de alimento y disfrutaban la comida y tenían comunión. Entonces por eso se le llama la fiesta del amor. La iglesia compartía. Y después de la fiesta del amor tenían la celebración de la cena del Señor. Eso era algo que se hacía regularmente. Pero Pablo le dice, vean lo que ustedes están haciendo. Ustedes están haciendo la celebración de la fiesta del amor. Pero lo que están haciendo es una glotonería y una borrachera. Unos comían un montón, la comida que se traían no la compartían y se la comían toda. Y otros, quizá los que no tenían tanto recurso económico, venían y pasaban hambre porque no les compartían. Y otros venían y se emborrachaban. Imagínense eso en una iglesia. ¡Qué desastre! Y eso era lo que estaban practicando en la cena los corintios. Por eso Pablo les dijo desde el principio en el verso 17, no os alabo. Eso que ustedes hacen, eso no es celebrar la cena del Señor. Pablo condena esta actitud con razón de que dos cosas que le señala a modo de pregunta. Cuando les dice en el verso 22, pues ¿qué? ¿No tenéis casas en que comáis y bebáis? Y en la siguiente pregunta dice, ¿o menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? Entonces Pablo aquí les señala que al hacer eso que estaban haciendo, estaban menospreciando a la iglesia de Dios. Y además de eso, no estaban practicando el amor cristiano, porque dice también, avergonzáis a los que no tienen nada. ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. No os alabo en esto. Y esta actitud de los corintios había traído serias consecuencias a los corintios. Vea lo que dice el versículo 30 de ese mismo capítulo. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. El juicio de Dios no se hizo esperar sobre la iglesia de Corintios. La disciplina del Señor cayó sobre esos hermanos de tal modo que algunos tenían enfermedades, algunos habían sido debilitados, inclusive algunos hasta habían muerto. La palabra duermen es la palabra que se refiere a la muerte de un creyente. La iglesia de Corintios no estaba celebrando la cena del Señor. Por eso Pablo entonces tiene que volver y repetir en versículos 23 al 26 la institución que Jesús había hecho, la cena del Señor, y también en el versículo 27 les tiene que hacer la advertencia cuando les dice, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio y come y bebe para sí.
Esto lo vamos a estar ampliando más las próximas semanas, pero quiero que de entrada a esta serie de estudios bíblicos nos quede la conclusión, y aquí paso a la conclusión, de que la iglesia debe conocer el significado, origen e importancia de la cena. La iglesia no solamente debe practicar la cena del Señor por practicarla, como un rito. Es un rito, sí lo es, pero no como un rito hueco, un rito vacío, sin sentido. Y también la iglesia debe de procurar celebrar la cena del Señor correctamente, si no quiere escuchar las palabras de Pablo, que dice: no os alabo porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Tanto a Jaime y a mí como pastores de la iglesia nos ha motivado el tema de la cena del Señor, porque queremos examinar todas las prácticas de la iglesia y queremos confirmar que lo estemos haciendo correctamente. Entonces vamos a estar estudiando el tema de la cena del Señor estas próximas semanas, si Dios quiere. Vamos a profundizar sobre su significado, su aplicación a la vida de la iglesia, los elementos que se utilizan y también el hecho de celebrarla correctamente. Entonces, yo les invito, hermanos, a que nos animemos a estos tiempos de estudios bíblicos. Vamos a orar, pongámonos en pie. Señor Dios poderoso, gracias por este tiempo de estudio de tu palabra. Señor, ¿quiénes somos nosotros para que tú nos hayas dado tal bendición de poder abrir las páginas de tu escritura y estudiarla? Si lo que merecemos, Señor, es tu justo juicio. Si lo que merecemos, Señor, es más que todos los sufrimientos que Cristo estuvo en la cruz. Pero únicamente por tu gracia y por tu misericordia es que estamos hoy con vida. Como lo dijo Jeremías claramente, por tu misericordia no hemos sido consumidos. Señor, yo te pido que a través del estudio de tu palabra, a través de la predicación de ella, tú te muevas poderosamente en nuestras almas, en nuestras vidas. Te necesitamos, oh Señor, y necesitamos que tú quites todos esos pensamientos erróneos, errados que hay en nosotros y pongas los pensamientos bíblicos. Señor, específicamente con este tema de la cena del Señor, yo quiero que como iglesia podamos examinarnos a la luz de tu palabra, ver el correcto entendimiento de ella y practicarlo. Produce en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad, en todas las áreas de nuestra vida, Señor. Mira, señálanos, muéstranos, exhórtanos, anímanos. Gracias, Señor, porque por ese sacrificio de Cristo en la cruz, hoy tenemos una esperanza viva. Hoy podemos no solamente ver hacia atrás al sacrificio de Cristo, sino que también podemos ver hacia adelante a lo que nos espera si estamos en ti. Ruego, Señor, que tú hagas tu voluntad y seas glorificado en todo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.